Hola, ¿qué tal? Espero que se encuentren bien. Nosotras somos Génesis Landírez, Kenya Molina, Ashley Rodríguez, Sara Tomás. Y el día de hoy vamos a presentarles las proyecciones básicas de la articulación esternoclavicular, tórax, hombro axial, esternón. Proyección oblicua anterior derecha. Se le debe pedir al paciente que se coloque de forma erecta, con los brazos al costado o en posición semiprona, ligeramente oblicuas, de 15 a 20 grados hacia el lado derecho. El brazo derecho va hacia abajo, hacia el costado, mientras que el brazo izquierdo se le coloca en la parte de arriba. El buki se debe alinear el eje mayor de la bandeja de forma vertical. El rayo central es perpendicular al RIT. El tamaño del RIT es de 24 por 30 centímetros, 10 por 12 pulgadas. La posición del cassette, su parrilla antidifusora móvil o fija. Proyección lateral de derecha o izquierda de esternón. La posición del paciente preferiblemente debe ser erecta o en decúbito lateral. Si es erecta, el paciente se debe colocar de pie o sentado con los hombros y los brazos llevados hacia atrás. Si es decúbito lateral, se debe colocar al paciente acostado sobre un lado con los brazos por encima de la cabeza y se debe mantener los hombros hacia atrás. El rayo central es perpendicular al RIS. Va dirigido al centro del esternón en un punto medio entre la escotadura supraesternal y la apófisis sifoide. El buki es de forma vertical. El tamaño del RIS va de 24 por 30 centímetros, 10 por 12 pulgadas. La posición del cassette, la parrilla antidifusora móvil o fija. PA de articulaciones esternoclavicular. En esta proyección el paciente va a estar acostado en decúbito ventral. Se debe colocar una almohada en su cabeza y sus brazos deben ir a los lados de su cuerpo. El rayo central debe ir de manera perpendicular a nivel del T2 y el T3. La distancia del foco receptor debe ser de 100 centímetros, así como lo tenemos allí, y se le debe pedir al paciente que se mantenga en expiración. Oblicua anterior derecha o izquierda. En esta proyección el paciente debe estar en decúbito ventral. El brazo debe estar enfrente de él y el opuesto debe estar de manera extendida, de manera que obtengamos una angulación de 15 grados. El rayo debe ir de manera perpendicular y debe ir centrado a nivel del T2 o el T3. La distancia del foco receptor debe ser de 100 centímetros y se le debe pedir al paciente que se mantenga en expiración. proyección axial de hombro o Lawrence. La posición del paciente debe ser en bipedestación. La distancia focorreceptor de imagen es de 40 pulgadas o 100 centímetros. Para el receptor de imagen se angula el tubo hasta dirigir el rayo hacia arriba de la articulación glenohumeral, angulado de 5 a 10 grados medial para que el rayo entre por la axila. El tamaño adecuado del chasis sería de 18 por 24. Se coloca en la parte superior del hombro. En esta toma, ya que no tenemos el cassette adecuado para esta proyección, mi compañera se colocará el chaleco plomado y las gafas plomadas para así sostenerlo. La posición axial, West Point. La posición del paciente debe ser en decúbito prono.
con una almohada debajo del hombro a estudiar para levantarlo aproximadamente 8 centímetros. El cassette va situado en la parte superior del hombro. La distancia focorreceptor de imagen es de 40 pulgadas o 100 centímetros. El receptor de imagen va dirigido caudocranial en un ángulo de 25 grados hacia la axila del paciente y 25 grados hacia la mesa. Se utiliza de 55 a 60 kilovoltios, de 15 a 20 miliamperios. La colimación va desde la clavícula hasta la parte medial del húmero. El chasis es de 14 por 24 con foco fino y se utiliza sin buki. Se realiza en una mesa o en la camilla. Proyección PA de tórax. El paciente debe estar en posición erguida, con el mentón elevado, manos sobre las caderas con las palmas hacia afuera, con los hombros girados hacia adelante. Se debe centrar bilateralmente en relación con los márgenes del receptor de imagen, con bordes iguales a ambos lados, siempre asegurándose de que no hay rotación del tórax. El rayo central se debe centrar en la región de la T7. El rayo va a ser perpendicular al receptor de imagen por debajo de la vértebra prominente. El tamaño del cassette va a ser de 35 por 43 centímetros o 14 por 17 pulgadas en orientación longitudinal. Los factores de exposición van a ser 82 kilovoltios, 3 miliamperios. Se usa buki y es una parrilla antidifusora. Criterios a evaluar. Ambos pulmones, desde los vértices hasta los ángulos costofrénicos, de 9 a 10 costillas por encima del diafragma y los contornos de las vértebras torácicas medias superiores a través del corazón y las estructuras mediastínicas. Lateral de tórax. El paciente debe estar erguido, costado izquierdo apoyado en el receptor de imagen, salvo que esté indicado solicitada la lateral derecha. Brazos elevados, cruzados por encima de la cabeza, con el mentón hacia arriba. Debe ser una lateral verdadera, sin rotación ni inclinación. No se debe apoyar las caderas sobre el soporte del receptor de imagen. El tórax debe estar centrado respecto al rayo central y al receptor de imagen por delante y por detrás. Se va a centrar el rayo en la región de la T7, por encima de los hombros de un paciente medio. El tamaño del cassette va a ser de 35 por 43 centímetros o 14 por 17 pulgadas en orientación longitudinal. Los factores de exposición van a ser de 82 kilovoltios y 3 miliamperios. Se utiliza buki y es una parrilla antidifusora. Lo que veremos en esta radiografía será desde los vértices hasta los ángulos costofrénicos, desde el esternón hacia las costillas posteriores, los perfiles nítidos del diafragma y del parenquima pulmonar, y los perfiles de la costilla, el parenquima pulmonar a través de la silueta cardíaca.